Desde 1981 se han divorciado en España casi 1 millón de personas. El divorcio mueve al año en España más de 50.000 millones de pesetas. Las parejas que se separan han convivido una media de 7 años, tardan 2 en recuperarse y 4 en llevar una vida normal al margen de su antigua pareja. En ese momento, pues se te viene el mundo encima, todos los esquemas que te has planteado, cómo iba a ser tu vida, los hijos, la familia, todo. Entonces te viene y tienes que empezar a reconstruirlo de cero. Y bueno, cuesta, porque cuesta mucho, ¿no? No solo económicamente, sino anímicamente, ¿no? Los jueces y los fiscales no han creído para nada mi historia, lo que yo cuento en la demanda de separación. Se han basado en el informe psicológico, cosa que la verdad que me ha decepcionado bastante. Lo más duro de la separación ha sido la reacción de mis 2 hijos. La reacción que tuvo cuando yo le dije que quería separarme fue una paliza. Los jueces ni me han protegido a mí, ni han protegido a mis hijos. Todo lo contrario. Divorcio. El precio del desamor. En este momento en España, 180.000 personas han iniciado o están a punto de hacerlo los trámites de separación o divorcio. Su matrimonio fue una suma de proyectos, promesas, ilusiones y economía compartida. Así disfrutaron de tranquilidad y desahogo económico. Pero ahora todo se tambalea y en medio de una enorme tormenta de inestabilidad emocional deben decidir sobre algunas de las cuestiones más importantes de su vida. Su futuro sentimental, su dinero, su vivienda y sus hijos. Y donde antes había solo una pareja, ha aparecido un ejército formado por abogados, procuradores, jueces, terapeutas, vicarios, psiquiatras, fiscales, psicólogos infantiles y mediadores. Javier Lobato vive en Madrid. Es ingeniero de telecomunicaciones. Se separó antes de que naciera su hijo. El niño tiene ya 2 años y medio. El proceso todavía no ha terminado y ya lleva gastados más de 2 millones de pesetas. Según Javier, desde el principio, su exmujer le puso muchas trabas para que pudiera visitar a su hijo. Y él llegó a estar hasta 6 meses sin verlo. El juez dictó sentencia y ahora tiene un buen régimen de visitas. Puede estar con él fines de semanas alternos, 2 tardes a la semana y la mitad de las vacaciones. Pero las denuncias por parte de ambos continúan y Javier ha llegado a dormir un fin de semana en comisaría por esta causa. Los incumplimientos del régimen han sido constantes, con excusas de todo tipo. Enfermedad del niño, o simplemente que no se encontraba en ese momento, o cambios de domicilios que no sabías dónde tenías que ir a buscarle. Y bueno, luego otra serie de razones, luego denuncias y otra serie de procesos penales. Y mi hijo ha estado protegido hasta donde ha dejado de ser utilizado, ¿no? Yo creo que se le ha hecho mucho daño, se ha tenido que ir acompañado de la policía, de órdenes judiciales, e incluso en alguna ocasión de la Guardia Civil también, porque se lo habían llevado fuera de Madrid. Y en eso continuamos. Te sientes desprotegido ante la justicia, ¿no? Yo nunca he llegado a desconfiar de la justicia y afortunadamente ha puesto las cosas en su sitio, ¿no? Pero ha reaccionado tarde. Y ese tiempo no te lo devuelve nadie, ¿no? En los últimos 5 años, el ritmo de crecimiento de divorcios en España ha aumentado un 20%. De seguir así, en un plazo de 10 años, el porcentaje de divorcios en España será el mismo que en Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica o los países nórdicos, donde terminan en divorcio el 50% de los matrimonios. El mayor número de separaciones y divorcios se produce entre los 25 y los 44 años, el periodo de máximo desarrollo profesional. Las consecuencias sobre el mundo laboral son por eso inevitables, desde disminución del rendimiento hasta absentismo laboral por estrés, trastornos psicosomáticos o depresión.
Hay determinados casos en los que, desde luego, la baja laboral es necesario, ¿no? Como parte del propio proceso terapéutico. Bien, pues porque la gravedad de los síntomas sea lo suficientemente intensa como para justificarla, o bien a veces también desde un contexto pues un poco, digamos, de reparo o de miedo al que dirán en el ambiente de trabajo, ¿no? A los compañeros en cuanto a ocultar el tema de que una persona se está separando, que también muchas veces se vive. Otros síntomas derivados de un proceso como este son neurosis, jaquecas, insomnio, ansiedad o dolores musculares injustificados. También se incrementa el consumo de alcohol o drogas. Y los médicos aseguran que los mayores consumidores de antidepresivos son personas que se están separando. Por su parte, la legislación española no facilita mucho las cosas. El proceso de separación es caro. La ley obliga a pagar procurador y abogado. Si hay litigio, esto le cuesta a cada miembro de la pareja entre 185.000 y 900.000 pesetas, más escrituras y registros. Y la asistencia jurídica gratuita pueden disfrutarla muy pocos españoles, porque para obtenerla, el sueldo mensual de la familia no debe alcanzar las 140.000 pesetas. Además, la ley española no permite el acceso directo al divorcio, como sí lo hacen, por ejemplo, las leyes anglosajonas, y obliga a pasar por dos procesos, primero por la separación y después por el divorcio. El problema está en que debería haber una misma causa para la separación y para el divorcio. Al haber dos procesos, el coste se duplica. Solo hay una manera de ahorrarse la separación y pagar solo el divorcio. Es que la pareja se separe de hecho y lecho durante 2 años. No es una práctica habitual. En una situación de conflicto, lo normal es que los dos quieran resolver el problema cuanto antes. Juli Palacios nació en Madrid. Se casó hace 7 años. Cuando lo hizo tenía un niño de 2 años, fruto de otra relación. Asegura que su exmarido ha maltratado psicológicamente a este niño y no quiere que le ocurra lo mismo al hijo que tienen en común. Por eso hace 1 año pidió la separación. Afirma que la justicia no les ha protegido ni a ella ni a sus hijos porque ha concedido un régimen de visitas normal a un padre que considera violento y, por tanto, un ejemplo negativo para el niño. Yo tengo un hijo de 10 años que lleva mis apellidos, no es de él. Desde que tenía 2 años y medio, yo empecé la convivencia con este hombre y empezó a maltratarme mucho psicológicamente con mi hijo. Y cuando nació mi otro hijo, entonces ya fue el remate. Mi exmarido, pues alegó lo que alegan casi todos, ¿no? Que yo soy una histérica, pidió custodia del niño y entonces nos pidió una exploración judicial de mi hijo y mía. Entonces, como la exploración tardó 10 meses, pues hasta hace 1 mes no he tenido medidas provisionales. Aunque sabes que la custodia es muy difícil que te la quiten, pero siempre tienes esa angustia dentro, ¿no? Es 1 año que se hace eterno, porque tienes ahí la cosa de si te van a quitar a tu hijo o no. Y la impotencia de no poder demostrar que todo lo que estás diciendo es verdad y de que nadie te está creyendo para nada. En España, una separación de mutuo acuerdo tarda en tramitarse 2 o 3 meses, pero si hay conflicto, es el juez quien decide. En este caso, el proceso puede tardar meses o años en resolverse. El magistrado puede retrasarlo por exceso de causas pendientes. Las partes pueden recurrir una y otra vez las sentencias. Y además las medidas siempre son provisionales. Así es fácil encontrar procesos que comenzaron cuando los hijos eran unos bebés y no han terminado a pesar de que están ya en la universidad. Las peleas entre sus padres y los retrasos en los juzgados han marcado toda su infancia, su adolescencia y también su juventud. Hay procedimientos en este juzgado desde el momento en que se dictó la ley, es decir, desde el momento que se creó el juzgado en el 81 sigue existiendo ejecución de sentencia, procedimientos en ejecución, con problemas en ejecución, si no ya de guardia y custodia o de otras cuestiones referidas a hijos menores de edad, porque a lo mejor estos ya han alcanzado la mayoría de edad, sí en cuanto a pagos de pensiones o otras cuestiones, ¿no? Es paradójico que un proceso sentimental íntimo, como es una separación, tenga que ir ligado a un complicado y lento proceso judicial. Esto crea un caldo de cultivo idóneo para que se generen nuevas situaciones de conflicto con más acusaciones y descréditos entre los miembros de la pareja.
Por ejemplo, un requisito judicial que origina mucha tensión es la prueba llamada confesión. Consiste en sentar a ambos cónyuges codo con codo delante del juez. Este les hace las preguntas que considera pertinentes entre todas las que le ha presentado el abogado de la parte contraria. Los profesionales, en este caso más concretamente los abogados, en los procesos matrimoniales sí podemos tener una influencia decisiva en que puedan ser más o menos largos, que puedan ser más o menos conflictivos, más o menos problemáticos. ¿Y por qué? Porque en realidad podemos a veces pedir o solicitar pruebas que en realidad no van a llegar a ninguna conclusión clara, no van a aportar, no van a arrojar luz sobre el proceso. En caso de separación, los cónyuges tienen que negociar quién se queda con la custodia de los hijos, el uso de domicilio, cómo reparten los bienes, la cuantía de pensión compensatoria si existe desequilibrio económico y la contribución a los alimentos de los niños, unas 30.000 pesetas mensuales de media por hijo, una cantidad que debe cubrir, además de los alimentos, todos los gastos que tiene un niño, como colegio, libros, medicinas, material escolar o ropa. Las mujeres en general, para asegurarse la custodia de sus hijos, pactan en los convenios reguladores pensiones más bajas, porque así no tienen que discutir o no corren el riesgo de perder la custodia de sus hijos. Eso redunda no solo en empobrecimiento de ellas, que ya es importante, porque los organismos internacionales dicen que la pobreza en el mundo tiene nombre de mujer precisamente por las cargas familiares, sino que, claro, también redunda en una mayor pobreza de los niños, que son los que viven con ellas. Para evitar conflictos, muchos profesionales apuntan la necesidad de establecer baremos oficiales para que las parejas conozcan de antemano y sin sorpresas su posterior situación económica y los jueces no tengan que echar mano de su criterio personal para dictar sentencia. En todo caso, solo tendrían que realizar pequeños ajustes si fuese necesario. La ley del 81 está totalmente obsoleta porque deja todo a criterio del juez. Solamente se han modificado un par de artículos referente a con quién quedaba la custodia de los menores, y al dejar todo sobre el criterio judicial, el juez es el que toma todas las decisiones acerca de la familia. Entonces, muchas veces estas decisiones son acertadas y en otras ocasiones nos encontramos con sentencias que son leoninas y que perjudican a todas las partes. A la parte que normalmente perjudican más es al menor. ¿Pero por qué? Porque todo queda a criterio del juez. Desde el régimen de visitas que se ejerce, o sea, el de fines de semana alternos, que es al que nos están condenando a todos los padres, hasta la pensión. No hay unos baremos ni unas tablas que le digan al juez sobre tal dinero, tanta pensión tiene que pagar el padre. Con lo cual, queda a criterio de una persona que puede tener un buen día o un mal día, o estar equivocado en sus preceptos o en lo que él considera y perjudicar a todas las partes. En ocasiones, el juez incita a las partes a llegar a un acuerdo delante de él. Una solución de dudosa eficacia cuando una pareja llega a un litigio tras meses o años de desavenencias. Se les insta y se les advierte de las cuestiones, de los problemas que pueden surgir en caso de que no lleguen a ningún tipo de acuerdo, como es el hecho de que un juez va a dictar unas medidas que a lo mejor no les gustan ni a uno ni a otro. Por tanto, que me están pidiendo a mí, una persona ajena que no conoce en absoluto pues ni su hogar, ni lo que ha pasado ahí, ni cómo son ellos, ni cómo son sus hijos, me están pidiendo a mí, a través de un procedimiento que pues, no tiene muchas hojas tampoco, en el que se mete toda la vida de unas personas, me están pidiendo que regule ese tipo de vida con unas medidas acertadísimas, cosa que es bastante difícil. Entonces, quiero decir que se les advierte un poco de todo eso, que son ellos los únicos que pueden acordar cuáles sean las medidas a adoptar y que son ellos los que se conocen a sí mismos, a sus hijos, y que son ellos los que pueden un poco dirigir su vida futura, si eso es coacción. Para quienes se casaron por la Iglesia, la situación es aún más complicada. Si desean contraer un nuevo matrimonio religioso con otra persona, deben solicitar la nulidad del anterior. El precio es un tanto difícil de estimar. Según la Vicaría Judicial, unas 70.000 pesetas. Según algunos afectados, hasta 5 millones. De todas maneras, la Iglesia se ha vuelto más tolerante en los últimos años y es más sencillo obtenerla. Aún así, supone pasar por trámites similares a los civiles. Las causas por las que se puede conceder la nulidad de un matrimonio son varias.
desde la existencia de un impedimento pues no sé, de consanguinidad, de parentesco, de la existencia de un matrimonio anterior, de impotencia, en fin, hay distintos impedimentos, y la existencia de algún vicio en el consentimiento a la hora de emitir el consentimiento matrimonial, o bien pues por una incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio, bien por un grave defecto de discreción de juicio, por una falta de libertad, por miedo, por alguna simulación a la hora de emitir el consentimiento, pues al excluir o el matrimonio mismo, la indisolubilidad, o los hijos, o la fidelidad. Hay muy diversas causas en ese sentido. La causa que llevó a María Luisa a solicitar el divorcio fue la más frecuente: la infidelidad del otro. Ella se separó cuando estaba a punto de cumplir los 40 años. Sus hijos eran ya adolescentes. Tuvo que buscar trabajo donde pudo y no le resultó fácil volver a empezar. Su hija mayor entendió las razones de su madre. Sus 2 hijos menores no le han perdonado nunca que se fuese de casa. Yo lo que hice fue irme de casa dejándole a los niños, porque yo no podía mantenerlos, en cambio él sí, dejándole a los niños, y claro, me podían acusar de abandono de hogar. Él no hizo ninguna denuncia, porque supongo que pensó que a los 15 días o así yo volvería a casa, pero yo no volví. Seguí adelante pues trabajando en lo que me salía. Entonces, logré tener un piso en alquiler, vivía con mi hija, el pequeño venía los fines de semana, yo trabajaba durante toda la semana y los fines de semana también. Cuesta mucho rehacer la vida, cuesta mucho y más cuando eres mujer. Muchos matrimonios aguantan situaciones insostenibles y, según los especialistas, siguen unidos por miedo a la reacción social, a ver reducido su capital a la mitad, a perder amigos comunes, a la incertidumbre sobre su vida sexual y también porque temen la soledad y la vejez. Pero casi siempre la disculpa para no separarse son los hijos. Las parejas en crisis resisten de una forma u otra porque tienen un condicionamiento social importante. En definitiva, hay amigos comunes que se van a deshacer, que tienen que elegir, hay unos medios económicos que tienen que dividirse a la mitad, hay una serie de parches que se van poniendo, que si coche nuevo, que si nueva casa, que si un hijo, porque se teme perder tanto la seguridad en el sexo como el miedo a la soledad y a la vejez. Y en definitiva son parches y condicionamientos que hacen que la pareja que está atravesando una crisis resista. Martín Palacios vive en Bilbao. A este hombre de 70 años y con 3 hijos le coincidieron jubilación y divorcio. Tras toda una vida de matrimonio, la separación fue dura, pero solidaria. Se reunió toda la familia y acordaron que él le pasaría la mitad de su pensión a su exmujer hasta que ésta recibiese la suya, momento en el cual sería ella quien le daría su mitad a él. Martín se acaba de casar con otra mujer a la que conoció en una reunión de la Asociación de Separados a la que pertenece. Estas decisiones las suelen tomar la mujer casi siempre, porque el hombre nos somos más cómodos. El hombre normalmente, pues ya vamos a casa, tenemos la comida hecha, tenemos todo hecho, pues es una cosa un poco por comodidad. Pero eso no quiere decir que la idea mía interior sería el separarme, lo que pasa es que yo no tuve el valor para dar ese paso. Solo no está bien porque cuando has estado acostumbrado en la vida a una unidad de familia, quieras o no quieras, pues has llegado a casa, has tenido con quién hablar, con quién charlar. Claro, no es lo mismo que cuando llegas a una pensión que tienes ahí una habitación y ahí como no hables con la cama, pues no tienes con quién hablar. Hacer mi vida pues fue pensadamente, porque claro, nunca piensas tú que te vas a poder otra vez ir con otra mujer, ¿no? Entonces yo pues conocí a mi pareja, la que es hoy en día mi pareja, pues la conocí en un centro. Y estas cosas, pues empiezas a tomar un cafecito, empiezas a hablar empiezas a echar un bailecito y tal. Y nos hemos ido conociendo y así ha sido la cosa. El matrimonio es un buen negocio para los hombres y no es un buen negocio para las mujeres.
A los hombres les va médicamente mejor cuando están casados que en ninguna otra situación. En ninguna otra situación que decir soltería, separación, divorcio o viudedad. Y a las mujeres les va mejor en cualquier otra condición que la de... Hablo de variables estrictamente médicas, es decir, tensión arterial, diabetes, colesterol, es decir, todas las variables que en general medimos en los análisis ordinarios, ¿no? Si además de eso le introduces variables psicológicas, todavía ven a dar lo mismo, pero más, ¿no? Es decir, las mujeres suelen tener más alteraciones psicológicas y psiquiátricas casadas que en cualquier otro estado. Las encuestas aseguran que es la mujer quien solicita la separación en el 90% de los casos. Pero quien lleva la iniciativa a la hora de solicitar el divorcio es el hombre. Es así porque los hombres suelen volver a contraer matrimonio. Por eso se da un dato curioso. En España, según el último censo, hay casi el doble de mujeres divorciadas que de hombres. Laura ha vivido la cara más terrible de la separación. Forma parte de esa trágica estadística que asegura que una gran mayoría de las mujeres maltratadas e incluso asesinadas lo es durante el proceso de separación. Laura es funcionaria pública y tiene 3 hijas. La primera vez que decidió separarse, según ella, su marido la sometió a un terrible acoso. Por teléfono, en la puerta de casa o del trabajo, incluso persecuciones por la calle. A pesar de las denuncias, Laura no consiguió protección y terminó por claudicar. Su marido volvió a entrar en casa. La segunda separación fue definitiva, pero para hacerla realidad, Laura se ha visto obligada a recluirse en un centro de acogida y a cambiar de trabajo. Provocado porque el padre está de mal humor al llegar a casa, porque no se siente a gusto en esa casa. Con los hijos sí, pero con su mujer no, ¿no? Eso afecta la relación con los hijos. Y claro, a la hora de separarse se dan cuenta del precio que tienen los hijos en estos casos y se vuelcan muchísimo más en ti. Yo creo que cuando un niño tiene que participar en un juicio y dar clara evidencia de muchos aspectos de adultos, es imposible, imposible. Primero, veo que el niño puede estar pasando por un trauma increíble, ¿no? La verdad es que no me he querido enterar ni de la mitad, porque hasta cierto punto te puedes sentir afectada, involucrada y no es bueno. Cada uno tiene su vida personal, son mis padres, pero es su vida. El fiscal de menores es el responsable de defender a los niños en los procesos de divorcio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, su ausencia es notoria. Desde luego el Ministerio Fiscal intenta hacer una gran labor, pero hay muy pocas personas dentro del Ministerio Fiscal y es cierto que muchas veces no se personan en una tramitación que tendrían que estar, porque ahí, sin duda, tienen que hacer una labor fundamental, que es, no otra, la defensa del niño. Para ayudar a los jueces a tomar decisiones sobre los menores, algunos juzgados de familia españoles cuentan con un equipo psicosocial formado por psicólogos y asistentes sociales. Uno de los fallos ha sido la puesta en práctica de los equipos psicosociales en los juzgados. A pesar de que nosotros lo reivindicamos en su momento, hoy tenemos que hablar de nuestra equivocación por la práctica con que se ejerce por los equipos psicosociales, que se convierten en garantes del régimen de visitas para hacer cumplir la ley sin poner el acento en los niños. Es evidente que los hijos necesitan a los padres, pero ningún niño del mundo necesita como referente modélico a un padre violento. Y los equipos psicosociales se limitan a hacer cumplir la normativa judicial sin pensar en el interés más necesitado de protección, que es el niño. El trabajo de los equipos psicosociales consiste en recibir en una sala como esta, juntos y por separado, a los niños y a sus padres. Aquí les entrevistan y les someten a distintas pruebas psicológicas. El resultado es que una evaluación sacada en apenas unas horas, tras realizar unos cuantos test, puede condicionar de manera definitiva el resto de la vida de unos hijos con sus padres.
Pero ni el juzgado ni estos equipos realizan un seguimiento de la familia para asegurarse de que las decisiones tomadas fueron las más acertadas. Quizá los chiquillos pues, por encima de los 8, 10, 12 años son los que suelen venir a la evaluación con más dificultades antecedentes, porque han estado implicados en dinámicas de ruptura entre sus padres bastante más problemáticas. Pedro Moreno vivía en Cuenca. Se ha separado en 2 ocasiones, la última y más traumática hace 2 años. Llegó a padecer una enorme crisis de ansiedad que le afectó laboralmente. Aún así, continúa luchando por obtener la custodia de todos sus hijos. Cuando a mí mi exmujer me plantea la separación, a la cual, pues bueno, yo ni me avine ni no me avine, y consideraba que no había causa justificada para la separación, teníamos 3 hijos y entonces el problema estaba en la custodia de los 3 niños. Los niños han sido unos críos desde que han nacido, que los he mantenido, los he educado y los he criado yo. Mi exmujer abandonó la vivienda, se fue, me dejó al cuidado de los niños, de los 3 niños, me dejó económicamente sin dinero porque se llevó todas las cuentas corrientes del matrimonio, no contribuía a las cargas económicas familiares, y lo que me parecía todavía muchísimo más grave es que solamente entraba en casa cuando los niños estaban durmiendo al objeto de irse llevando cosas. Mi exmujer destrozó la vivienda habitual, me inculpó a mí, está su judice en el juzgado de Cuenca. La titular del juzgado número 3 de Cuenca me dio un plazo de 8 horas para abandonar mi vivienda, pero el ver a mi exmujer en los juzgados lo único que ha supuesto realmente ha sido después una venganza añadida hacia mí a través de los hijos. Pedro ha conseguido la custodia de su hijo Pedro Pablo de 10 años. Su esposa mantiene la de los 2 menores de 6 y 4 años. La juez ha separado por tanto a los hermanos que por los reiterados incumplimientos en los regímenes de visitas ahora apenas se ven. Y paradójicamente, la sentencia obliga a Pedro a pagar también por el hijo que vive con él. El caso de Pedro Moreno es una excepción, porque solo un 20% de los hombres solicita la guardia y custodia de sus hijos. Pero la cifra de los padres que desean vivir bajo el mismo techo que sus hijos va en aumento. La legislación española no establece ningún tipo de criterio al respecto. Habla de cónyuges y progenitores, y no de padres o madres. La maternidad no goza en el ámbito civil de una protección. La situación en la que se encuentra la madre cuando hay una ruptura de pareja es exactamente la misma en la que se encuentra el padre. Hasta el año 90, el Código Civil contemplaba a través de un artículo específico que cuando los progenitores no estaban de acuerdo, entonces el juez, en principio, otorgaba a los hijos menores de 7 años a la madre, salvo que tuviera razones especiales para no hacerlo de este modo. Esa norma sí protegía la maternidad y protegía también al hijo, porque es un derecho del hijo pequeño no ser apartado de su madre. Así lo proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 50, y eso no ha sido en ningún momento revocado por ningún documento posterior, todo lo contrario. Tampoco parece que la ley salomónica de la custodia compartida sea una solución de consenso. Se han dictado algunas sentencias en contra porque, según estas, la custodia compartida hace primar el principio de igualdad de los progenitores sobre el beneficio del niño y convierte al menor en un bien para el disfrute alternativo de los padres sin tener en cuenta su bienestar. Yo creo que la custodia conjunta es buena, pero es buena siempre que exista un acuerdo de los progenitores para adoptarla. Es decir, la custodia conjunta establecida judicialmente en una sentencia contenciosa tenemos experimentado que no funciona. Es decir, el juez no puede decir la custodia conjunta, 6 meses para uno, 6 meses para otro. Eso no puede decir un juez, o lo puede decir, pero no funciona generalmente porque es una imposición a las partes y como tal imposición a veces no se acepta. Por otra parte, las asociaciones de mujeres se quejan de que los impagos de las pensiones alimenticias para los hijos son alarmantes. Superan el 80%, lo que sume a muchas madres con cargas familiares en una situación económica muy precaria que puede llevarlas a tocar el umbral de la pobreza. Por lo que sí que es imprescindible es que la Administración, el Gobierno o las comunidades autónomas asuman que en aquellos supuestos en los que, por razones ajenas al juzgado, esas pensiones no se pueden pagar o no se quieren pagar, que el juzgado garantice, como si fuera una especie de salario social, que toda persona que tiene reconocido una pensión en una sentencia de divorcio, de separación o de nulidad,
que lo pueda cobrar automáticamente o bien por cuenta de quien se la tiene que pagar o en último caso por cuenta del Estado. Hay que pensar que cuando se habla de situaciones de malos tratos, de impago de pensiones, de crisis matrimoniales, el problema no es jurídico y los jueces y los magistrados, en la medida de nuestras posibilidades, sí que intentamos cubrir esas necesidades, pero los problemas sociales y económicos que subyacen a ese conflicto no tenemos capacidad ni medios para resolverlos, porque no tenemos esa posibilidad de embargar o de requerir. Y muchas veces la posibilidad de abrir una causa penal o incluso enviar a la cárcel a una persona que no pagara esas pensiones, tal y como marca el Código Penal, no resolvería el problema de fondo, y es que esa familia o esa persona que tiene a su cargo los hijos durante un número de meses o de semanas no va a poder tener esos medios económicos. Así, muchas mujeres como María Jesús González siguen unidas a sus parejas por falta de recursos económicos. María Jesús es de Pamplona, tiene 33 años y lleva separada legalmente de su marido 4 años, pero como el dinero no le llegaba, tras una breve separación inicial, dejó que su ya exmarido volviese al domicilio conyugal. No se ha vuelto a marchar. En teoría mantienen vidas separadas, pero la situación se ha ido deteriorando hasta hacerse insostenible, tanto para ella como para sus 2 hijos de 15 y 6 años. Cuando yo solté la separación, pues él se va a casa de su hermana, que vive cerca de casa, por cierto. O sea que, como dice, nos veíamos. Entonces siempre estaba pendiente de con quién salía, con quién dejaba salir, si dejaba a los críos solos, si no los dejaba. O sea, era un continuo asedio. Pues él me propuso que, bueno, que como él no tenía dinero, él solo, o sea, yo con mi poco trabajo no me llegaba, y él con el suyo tampoco, pues si juntamos los dos, pues podíamos vivir bien, sin más, ¿no? O sea, él duerme en el sofá, porque el piso tiene 2 habitaciones. Entonces yo duermo en mi habitación, los críos duermen en la suya, él duerme en el sofá. Y de vez en cuando se queja, porque no vale para nada, porque no sé para qué da el dinero, para nada, porque no siente ninguna gratificación. Se queja, entonces luego pues vete, y así les digo muy mal. O sea, cada vez es peor. Entonces ya a veces yo opto por el silencio, siempre. Y así 4 años me parece que estamos así. Y no sé qué hacer, yo me siento también muy mal, pero me siento culpable. Y yo a veces pienso que si le digo que se vaya, pues otra vez me va a volver a perseguir, o sea, a acosar pues no sé. Los especialistas afirman que en principio todos los padres se proponen no inmiscuir a sus hijos en los problemas conyugales. Pero en momentos de crispación es muy frecuente que uno de los 2 cónyuges descubra de pronto que los niños son un arma efectiva para hacer más daño a su antigua pareja. El problema, de todos modos, el problema más serio desde el punto de vista de la psicología infantil de los niños es cuando estos se convierten en moneda de cambio, cuando se convierten en campo de batalla, cuando se convierten en temas de discusión. Yo creo que el daño puede ser muy grave porque el propio niño o niña puede sentir un enorme complejo de culpabilidad, puede pensar que la culpa de la separación o del enfrentamiento de los padres, pues la tienen ellos, y esto lo viven con una gran culpabilidad que les puede conducir a situaciones depresivas bastante serias. Entonces, pues, con todas sus secuelas, fracaso escolar, problemas a lo mejor de enuresis, que se hacen pis en la cama, si son niños en edad escolar, etcétera, conflictos emocionales, afectivos, etcétera. Muchas veces la policía es testigo de las desavenencias entre progenitores separados y los niños forman parte de ese grotesco marco. Así, los pequeños acuden de la mano de un policía a reunirse con su padre o con su madre. Se ha requerido en muchas ocasiones al 091, que ha tenido que acudir a su domicilio ante la sorpresa de los agentes para que autentificaran con su sola presencia de que se ha efectuado esa entrega de los menores. Cada vez son más los niños que no se sienten diferentes por tener padres separados. Y es normal porque en cada aula al menos un 20% de los alumnos son hijos de padres separados. Es el sistema educativo el que no se adapta ni parece tener en cuenta esta nueva realidad. El divorcio influye también en las costumbres. Ha comenzado a ser habitual ver los fines de semana o los miércoles por la tarde en los parques, en la cola del cine o en una hamburguesería a padres solos con niños hablando de manera distendida. Incluso algunas agencias de viajes y ocio han visto el filón y han comenzado a organizar viajes y actividades para familias monoparentales.
Laura ha vivido la cara más terrible de la separación. Forma parte de esa trágica estadística que asegura que una gran mayoría de las mujeres maltratadas e incluso asesinadas lo es durante el proceso de separación. Laura es funcionaria pública y tiene 3 hijas. La primera vez que decidió separarse, según ella, su marido la sometió a un terrible acoso. Por teléfono, en la puerta de casa o del trabajo, incluso persecuciones por la calle. A pesar de las denuncias, Laura no consiguió protección y terminó por claudicar. Su marido volvió a entrar en casa. La segunda separación fue definitiva, pero para hacerla realidad, Laura se ha visto obligada a recluirse en un centro de acogida y a cambiar de trabajo. La reacción que tuvo cuando yo le dije que quería separarme fue una paliza. El acoso principalmente es porque no aceptaba y no asumía la separación y, lógicamente, lo que quería era que yo desistiera de ello, por las buenas o por las malas. La situación que vivieron mis hijas antes de la separación fue durísima, principalmente las mayores. Mis 2 hijas mayores son adolescentes y corría el riesgo grave de que mi hija la mayor se marchara de casa. El momento de confesión dentro del proceso, en mi caso fue estando los 2 en el despacho de la jueza, cosa que es muy dura porque hay que hacer un esfuerzo sobrehumano porque psicológicamente condiciona mucho. En la sentencia se establece siempre una pensión de alimentos para los hijos, pero en el caso en mi caso concreto, nunca la ha pasado. Una forma diferente de disolver un matrimonio es a través de la mediación. Una solución viable siempre y cuando no haya existido violencia o problemas patológicos dentro del seno familiar. En España muy pocas comunidades disponen de centros de mediación subvencionados. Entre ellas están Madrid y el País Vasco. Se trata de un mecanismo extrajudicial que ayuda a la pareja a encontrar el punto de equilibrio para que cuando vayan al juez la situación ya esté resuelta. Esta es una reunión de mediación en la que un equipo formado por abogados y psicólogos comenta uno de los casos en los que está trabajando. ¿Qué edad tienen los hijos? Son 2 niñas, una de 10 y otra de 12. Se les dio pautas de cómo decírselo, de cómo informarles a las niñas. También se les dijo, bueno, pues cómo fomentar el papel de padres después de la separación, porque él venía con miedo de que iba a perder a sus hijas y demás. También lo hacía quizás, pero eso tendremos que irlo viendo paulatinamente, que quizás lo hiciera para atraerse más la atención de ella en el plan de víctimas y demás. También se trabajó ese tema. Tuviste a ella, ¿no? Bueno, ella venía porque una amiga suya había estado aquí y a mí me parece que eso va a ser favorable. El tema yo creo que es él. Es él que no se quiere separar. Yo no tengo tan claro, José Manuel, aunque se le haya dado la información, que él vaya a ponerlo fácil en el sentido de los hijos, porque yo, por lo que ella me transmitió, que ya sabéis que luego depende, él tiene mucho miedo a perder los hijos y a irse de la casa. Tras 12 años de matrimonio, el divorcio de Maricruz Maya y Antonio Rojo no está siendo traumático. Creen que han conseguido parar a tiempo una relación que habría degenerado y terminado mal. Tienen 2 hijos de 9 y 5 años de edad. Ambos están convencidos de haber hecho lo mejor para los niños. Considerábamos que era mejor que esos niños tuvieran unos padres separados o unos padres mal avenidos. Nos habían comentado de que había un centro que lo que hacía era mediar en la pareja. En el único momento que me sentí muy mal en el tema este de la mediación fue cuando tienes que valorar los gastos de tus hijos, ¿no? Parece como que estás comprando a otra persona y que te tiene que pasar un dinero. Esos días lo pasé muy mal. Fueron unos ratos muy malos, muy desagradables. Que estoy mucho más tranquila, que mis hijos están más tranquilos, que entre Antonio y yo hay una amistad muy grande, que no nos hemos tirado los trastos a la cabeza, ni hemos discutido por tema de niños, ni por tema de nada. O sea, estoy súper tranquila y muy convencida de lo que he hecho. Ahora nuestra relación es muchísimo mejor que era. Ahora hablamos muchísimo más de lo que hablábamos.
Nos queremos, yo creo que mucho todavía, de otra manera quizás, pero sigue habiendo mucho cariño entre nosotros. Y sobre todo ya no hay discusiones, ya no hay presión, ya no hay tensión, ya no hay nervios. Pues yo a mis hijos los veo muy contentos, muy felices. Se mosquean a veces cuando les toca irse con uno o con otro porque no les conviene el plan que tienen, pero por lo demás siguen su ritmo normal. Para ellos no ha habido ningún problema. Estamos asistiendo a una revolución silenciosa protagonizada por nuevas formas de vivir en familia, monoparentales y familias mecano, con hijos de diferentes padres o madres. La tendencia es que las leyes posibiliten divorcios más rápidos y regulen otro tipo de acuerdos extramatrimoniales, como las parejas de hecho. El modelo de dependencia que se establecía anteriormente en la formación de matrimonios era el de yo soy la media naranja y mi pareja es la otra media. Eso significa una dependencia absoluta. La maduración de la humanidad y del ser humano individual lleva a un proceso de que somos naranjas enteras y no somos la mitad de nada ni de nadie. Un poco haciendo ese aforismo que dice que 2 palomas atadas de las patas suman 4 alas pero no pueden volar. Un estudio estadístico afirma que solo 4 de cada 10 jóvenes españoles creen en el matrimonio para toda la vida. La mayoría piensa que es bueno que todo tenga un principio y un final. No creen en la dependencia y opinan que la pareja debe durar solo mientras esté a gusto y haya comunicación. Pero de momento el divorcio continúa siendo por costoso un mal trago para miles de parejas y familias en España. Costosa es la propia decisión. Costosas son las consecuencias personales y sociales. Costosos son los gastos. Y el entramado jurídico, lejos de simplificar, castiga con más trabas legales un proceso duro y complejo, repleto de matices y sentimientos contradictorios. Frente a esto, nuevas fórmulas como la mediación intentan que la pareja alcance su libertad sin ira. Entre noviembre